Profesor Sergio Ferraz, recién estábamos hablando en la previa, 50 años trabajando en la colegiación, militando en la colegiación, y qué mejor que él para, bueno, en esta jornada de dirigentes, traernos su visión sobre todas estas nuevas innovaciones y la estructura colegial. Quiero leer un currículum del profesor Sergio Ferraz para después pasar a darle la palabra al mismo. Primero, abogado y consultor, titular de la silla número 40 de la Academia Brasileña de Letras Jurídicas, titular de la silla 49 de la Academia Nacional de Derecho Laboral, miembro vitalicio del Senado de la Unión Iberoamericana de Abogados, vicepresidente de la Comisión de Derecho de la Biotecnología de la Unión Internacional de Abogados, miembro honorario extranjero de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, miembro del Consejo Jurídico de la Federación de las Industrias del Estado, miembro del Comité Jurídico de la Federación de Comercio del Estado de San Pablo, miembro del núcleo de altos temas del Sindicato de la Construcción del Estado de San Pablo, es presidente del Instituto de los Abogados Brasileños 1984-1986, ex profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, es presidente del CUADEN, Colegios y Orden de Abogados del Mercosur, miembro honorario vitalicio, es consejero federal y decano del Orden de Abogados de Brasil, fiscal jubilado del Estado de Río de Janeiro, docente libre de Derecho Laboral de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, doctor en Derecho Público por la Facultad Nacional de Derecho de la antigua Universidad de Brasil, hoy Universidad Federal de Río de Janeiro, es consultor jurídico del Ministerio de Justicia, es director de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y de su curso de posgrado, asesor jurídico del redactor de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado Cabral, conferencista, más de 300 conferencias proferidas en Brasil y en el extranjero, profesor visitante y honorario de la Universidad de Brasil y en el extranjero, miembro de asociaciones de cultura jurídica en Brasil y en el extranjero, 31 libros jurídicos publicados y cerca de 100 artículos doctrinarios en publicaciones brasileñas y extranjeras, y miembro de consejos editoriales de distintas revistas. Como ustedes verán, un enorme honor tenerlo al doctor Sergio Ferraz acompañando en esta jornada. Doctor, a su disposición. Yo que estoy a su disposición y a disposición de todos que están presentes ahora en mi pantalla, como veo bien. Debo hacer una advertencia preliminar. Hay dos miedos que deben y no deben tener. El primer miedo que no es necesario tener es que yo voy a hacer una comunicación muy larga, muy amplia, con mucho tiempo, gastando la paciencia de ustedes, la atención de ustedes. No, voy a hablar por solamente unos 30 minutos, entonces voy a comunicarme con ustedes y no tengan miedo por eso que yo sea muy entediante en mi presentación. El segundo miedo no hay como tranquilizarlos. Es el miedo de que voy a causar algunos daños a su idioma muy lindo, pero es un esfuerzo de mi parte para hacer más fácil la comunicación entre nosotros. Yo recibí un honor enorme, un enorme honor de la invitación para estar presente en esa solemnidad y en ese acto del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Un honor extremo para mí. Y el honor de representar el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil, donde estoy actuando hace más de 50 años, con una vida muy dedicada a la colegiación. Y así creo que ese honor en razón de ese honor, debo intentar hablarles en su idioma, con mis excusas, mi pedido de perdón, para que no me traten muy malo, porque los errores serán de toda manera inevitables. Debo hablar sobre la abogacía post-pandemia. Y inicio por decir que post-pandemia es un poco de optimismo de nuestra parte. Nosotros estamos en plena pandemia y lo que es más malo entonces es que no sabemos hasta cuándo eso va a perdurar, hasta cuándo eso va a nos afastar físicamente y nos obligar a ese contacto de natureza solamente virtual y no más presencial. Argentina fue el primer país reconocido fuera de mí. Buenos Aires es una ciudad en que he estado muchísimas veces.
Toda a Argentina eu he estado muitíssimas vezes, desde a fronteira com Paraguai ao norte hasta Ushuaia, no extremo sul, em la Patagônia. Muitas vezes como turista, algumas vezes como conferencista, ou para dictar classes, ou para trabalhar. Então, a Argentina é uma segunda pátria para mim. Está sempre em meu coração e a cidade de Buenos Aires ha sempre me encantado. E não me interessa que os tempos hayan producido efectos acá y ahí de no siempre buena calidad. Lo importante es el afecto, lo importante es la estima, es la consideración en que tengo Argentina, Buenos Aires, la FACA y el Colegio Provincial de Buenos Aires. A esse honor devo corresponder haciendo públicas algumas experiências de minha parte, de minha vida profissional. Minha vida profissional essa sí, es muy larga. Pueden tener seguridad de que tanto en el magisterio como en el ejercicio como consultor jurídico, como abogado mismo, abogado en las barras, en los tribunales, sea en los tribunales locales, sea en los tribunales superiores. Yo tengo 85 años de edad y estoy en plena actividad. Mi actividad se expande por 2 oficinas, uma em São Paulo, de onde hablo para ustedes, e outra em Rio de Janeiro. Lo que debo a isso adicionar que em Brasil, os tribunais mais importantes de natureza federal estão em Brasília, a capital do país, e assim é que minha atividade sempre estuvo presente em Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E em os outros lugares em que era solicitada comparecer, evidentemente. E de pronto aparece a pandemia. E de pronto todo isso cai em uma nova espiral extraordinária de perplexidade, de não sabermos como fazer, o que fazer, onde fazer e hasta onde devemos ou podemos ir. A abogacía de la pandemia, e não solamente de la pós-pandemia, pero la pandemia hoje e la pandemia de amanhã, e queira Deus que seja uma pandemia por poucos meses mais, pero não estou seguro de isso, sofreu modificações extraordinárias. É verdade que nós tivemos caso que nos foi muito importante, muito profícuo e muito produtivo. É que há menos de 10 anos passados, tivemos novo Código Processal Civil. Este novo Código Processal Civil, em substituição ao Código de 1973, foi redactado principalmente por el atual presidente de nossa Corte Suprema, o ministro Luis Fux. E é código que já tem toda uma adaptação e uma adaptabilidade progressiva a las inovaciones tecnológicas en el ejercicio de las funciones y de las profesiones abogacícias y judiciales. Tuvimos hace muchos años, yo puedo decir que hace 10 años tenemos una práctica efectiva y casi diaria del proceso electrónico. El proceso electrónico empezó entre nosotros en las instancias superiores, en el Supremo Tribunal Federal, en el Superior Tribunal de Justicia, en los tribunales mismos locales, tribunales de los estados. El primer grado no conocía entonces la práctica del proceso electrónico, la presentación de denuncias, la presentación de demandas, la contestación, la interposición de recursos. Todo eso se fue acostumbrando con el nuevo código. Y así cuando la pandemia ha ocurrido, havia já uma prática do processo eletrônico entre nós, o processo digital. Isso colaborou intensamente com o exercício da profissão da advocacia, mas não necessariamente para todos os abogados, e não necessariamente para todos os jueces, e não necessariamente para todas as demandas de injusticias que foram apresentadas a nós. E então foi necessário que todo o universo se adaptasse às novas circunstâncias pandêmicas. Não somente na apresentação
de las demandas, no solamente en la sustentación de las posiciones de abogados, no solamente en la formulación de recursos, pero también en el establecimiento de contactos con los jueces, con los ministros de nuestras cortes. Nuevas realidades fueron realmente apareciendo entre nosotros. Y hay también el problema del gap de relaciones. Yo tengo una cierta edad que es avanzada, y exatamente por eso no tuvo la preparación en la academia para esos nuevos tiempos. Los jóvenes abogados ya tienen una familiaridad creciente con los implementos de la tecnología. Ya saben desde muy temprano, desde niños mismos, cómo hacer la utilización de los inventos de los aparatos tecnológicos. Nosotros, los de mi edad, no tienen esa experiencia. Eso hubo que haber siendo construido poco a poco, con mucho empeño, con muchos errores, con muchas dificultades mismo. Yo mismo, y voy a hacer una confesión en el particular, yo mismo no tengo teléfono celular, no tengo cell phone, no tengo el teléfono portátil, el móvil, no tengo. Mi mujer tiene 2 o 3 y eso me ayuda muchísimo, es claro. Todos los días recibo y hago la expedición de muchos emails. Yo no sé ni mismo cuál es la tecla que debo presionar para que el email llegue a la persona a quien debo contactarme. El contacto, el link, el empuje que ha sido establecido entre mí y vosotros ahora fue providenciado por ella. Eso porque yo soy de una otra generación. Muy bien, tengo como serme auxiliado y ayudado en mis necesidades profesionales por el personal de mis oficinas y por mi mujer en mi casa. Pero ni todos los abogados tienen esa misma facilidad, principalmente, más gravemente mismo, para los abogados con más edad. Es necesario que se haga una perfecta estruturación de colegiación posgrado, de colegiaciones de extensión, de cursos de extensión para abogados en general en las nuevas tecnologías para la abogacía. Eso, en caso de Brasil, viene siendo atendido por los colegios de abogados de las provincias, de los estados miembros. La Orden de Abogados tiene toda una capilaridad, está en todo el territorio nacional y hay cursos de actualización de conocimientos y de actualización de capacitación para los abogados. Eso es muy importante, pero no solo eso es importante. Los aparatos tecnológicos también exigen un investimento de naturaleza monetaria. Y por eso mismo los colegios de abogados, tanto el federal como de las provincias, han intentado siempre establecer algunas líneas de financiamiento para los abogados, para adquisición de aparatos, para que tengan su propia oficina con todas las posibilidades de interferir en nuestra nueva vida pandémica, post-pandémica y durante la pandemia. Eso es una obligación, entendemos nosotros, de los colegios de abogados de Brasil, de los colegios, particularmente de los colegios. Y eso ha sido muy importante para que nosotros podamos realmente defender nuestros clientes que nos procuran con una agilidad más precisa y con una dedicación muy mayor do que posiblemente sería dedicada a ellos en otros tiempos. Hoy no. Hoy estamos a la disposición del cliente prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En esa misma duración de tiempo tenemos contacto con los jueces y hoy sabemos, o lo que ya sabíamos, pero ahora tenemos la prueba, que ni siempre es con los jueces que debemos procurar establecer el contacto, pero con los asesores de los jueces,
que son los que preparan sus manifestaciones, que son los que colaboran en sus manifestaciones. Y hoy tenemos toda una red de contacto con los asesores de los jueces. ¿Para qué? Para que podamos presentar razones adicionales, los memoriales, como hablamos acá entre nosotros, para que podamos obtener una agilización de la inclusión en pauta de la agenda, en agenda de juicio de los casos que nosotros tenemos. Todo eso se hace hoy de manera virtual, pero de una agilidad que es necesariamente mayor do que había en otros tiempos. Eso llegó para ficar. Los aparatos de las comunicaciones tecnológicas no van a terminar después que la pandemia termina, si es que termina. Eso es necesario, eso es una conquista. Y yo creo que mismo el tiempo de curso de las demandas ha disminuido bastante en Brasil en los tiempos de pandemia. Y eso es interesante observar. Es posible hoy que en 2, 3 años, o en el máximo en 4 años, sea posible ter como terminada una determinada demanda, que realmente o judicial se pronuncie de maneira cabal em um tempo muito mais breve do que ocorria antecedentemente. Não é verdade que seja mais difícil ser abogado hoje. Há um problema que não é um problema da advocacia, é um problema da economia nacional. A chamada inclusão digital é aún muito baixa em Brasil. Sabemos que solamente uns 52% das pessoas em Brasil estão plenamente abarcadas por la inclusão digital. Isso é uma taxa muito pequena para que tenhamos um panorama de justiça rápida, de justiça pronta e de justiça capacitada a nos oferecer respostas claras e prontas às nossas demandas. Temos também uma outra dificuldade, que é possível que vocês também tenham na Argentina. Nosso sistema processal é um sistema muito pleno de recursos. Há uma infinidade de recursos que podem ser apresentados antes que se pueda dizer que está formada a coisa julgada, que temos uma decisão definitiva, uma definição que pueda ser executada plenamente. Nós temos um elenco muito grande de recursos, e isso é uma dificuldade sistêmica, e é uma dificuldade que não é culpa da pandemia, é culpa de nós mesmos que fomos na construção desse sistema de garantias, que é, na realidade, o que está por detrás da existência de tão grande número de recursos, porque nós particularmente os que têm mais idade, nós nos lembramos dos tempos das ditaduras, dos tempos de autoritarismo, em que as decisões se faziam quase impassíveis de serem contestadas, e por isso mesmo, quando tuvimos uma nova Constituição em 88, cuidamos também, desde então, de fazer toda uma série de fórmulas de impugnação para que se tenha a certeza possível de uma decisão justa e de uma decisão que se sustente com os parâmetros da legalidade. Pero isso se foi, então, muito simplificado com o processo eletrônico. O processo eletrônico hoje permite uma comunicação, intimações muito mais rápidas. Não sei como seria com vocês, mas para ser intimado, ou para ser notificado, ou para ser cientificado, ou para ser citado de uma providência judicial, o juez incumbia um determinado oficial para que procurasse a pessoa que devia receber essa notícia. E essa procura era uma procura muito dificultosa, inclusive porque aquele que devia ser notificado não se apresentava de boa vontade para a notificação. Então, as maneiras de escapar da notificação e da ciência eram muito amplios e muito efetivos também.
Hoy la notificación es electrónica, viene por WhatsApp, viene por la pantalla, viene por esos modelos. Y eso demanda una respuesta que es muy más también rápida y los jueces también tienen los plazos muy más claros de incluso para nuestras actividades de exigirles un pronunciamiento más rápido y más pronto. Essa é a abogacía de los tempos pandêmicos. Uma abogacía que dificulta contato, sim, que dificulta a formulação de hábitos antigos de actuação, sim, pero que nos coloca em manos também uma possibilidade de uma colocação, de uma comunicação muito mais direta, muito mais pronta, muito mais dedicada e muito mais efetiva entre abogados, entre sus clientes, entre también los magistrados y entonces entre todo el aparato judicial para obtener una formulación digital, pero que será muy más pronta do que era posible tener antecedentemente. ¿Eso es un mundo perfecto? No, no es un mundo perfecto. No es un mundo perfecto. Nada sustituye el contacto personal. Esa es la verdad. Tengo muchas ganas de poder de nuevo estar con los jueces, de poder estar de nuevo en los países, de poder hacer conferencias personales, de poder conocer otras personas, de estar en las conferencias internacionales. Todo eso realmente nos hace falta. No tenemos eso. Debo decir también que hay una nueva experiencia para la cual nosotros no estamos necesariamente prontos. Es que esta experiencia que tengo hoy con ustedes, estoy a ver cada uno de ustedes, pero mi voz no se comunica con la misma facilidad de otros tiempos, se embarga más fácilmente. Es verdad que tengo algunas dificultades, la garganta se pone seca, y todo eso se pone del tiempo virtual, pero con buena voluntad y con dedicación vamos también saber superar todas esas dificultades que nosotros tenemos. Mis amigos, esta es la abogacía de hoy, una abogacía, pero hay un difícil desafío que es el último que no había abordado, y con eso me encamino desde el momento de ahora para el fin de mi comunicación. La enseñanza del derecho tiene que ser reformulada. No se prepara en las facultades de derecho el abogado ni de mañana ni de hoy. No, y es necesario hacer una modificación del currículo de nuestras escuelas de derecho. La enseñanza de la utilización de los aparatos electrónicos debe hacer parte efectiva del currículo de las escuelas de derecho. Debemos crear las facilidades para que nuestros abogados de mañana tengan mucho menos dificultad que nosotros para la utilización de los nuevos aparatos y la utilización del nuevo tiempo de una manera más racional y más sensata. La enseñanza de derecho debe pasar seguramente por una modificación profunda. Es verdad que para eso tenemos que ser humildes. Debemos reconocer nuestras deficiencias como profesores, como comunicadores, como abogados y como conferencistas. Nosotros no estábamos posiblemente preparados para tan rápidas modificaciones, pero no podemos hacer lo mismo con las nuevas generaciones de los futuros abogados. Debemos enseñarles todo lo que es necesario para que sean muy eficaces sus actuaciones y para que el derecho sea realmente una herramienta fundamental e imprescindible en la vida de las personas. El derecho no puede ser simplemente una herramienta dispensable. El derecho ha que ser la garantía máxima de la convivencia social y de la seguridad social. Para eso debemos preparar en las escuelas de derecho nuestros abogados de mañana. Essas eram, meus amigos, as experiências que tenho como abogado, como conferencista, como professor de faculdade, nesses tempos pandêmicos. Esses tempos pandêmicos são tempos duros, são tempos difíceis,
pero son tiempos desafiadores también. Como dicen siempre los orientales, la crisis es el nacimiento necesario de las soluciones. La crisis es la gran fuente de creación de nuevas técnicas, de nuevas respuestas y de nuevas posibilidades. La crisis existe, está con nosotros. Debemos enfrentarla sin miedo, pero con la seguridad de que tenemos responsabilidad de ofrecer a todos los actuales ejercentes de la abogacía, los actuales ejercentes de la judicatura y de los futuros jueces, los futuros abogados, el necesario conocimiento para que puedan ser plenamente eficaces en esa maravillosa profesión que es el derecho y la felicidad suprema de sermos todos nosotros que acá estamos ejercentes de esa suprema profesión que es la abogacía. Muchas gracias a todos ustedes. He sido extremadamente honrado con la posibilidad de hablar para el Colegio de la Provincia. Hace uns 5 o 6 años estuvo como conferencista en la Conferencia Nacional de Abogacía, que creo que fue en Salta, y ven que tengo realmente la Argentina en mi corazón, los abogados de Argentina siempre en mi consideración personal. Y debo decir una cosa que posiblemente no será agradable para algunos de vosotros, pero que debo decir también, tengo una admiración casi completa, no solamente por un viejo amigo que no más vive, que es el caso de Marienhof, querido amigo, que no, maestro Marienhof, que he conocido, con quien he vivido una larga experiencia de troca de conocimientos, con los maestros de mi generación, Casagne, Agustín Gordillo y otros tantos, pero posiblemente una admiración también muy particular por un gran maestro que no es del derecho, mas que es un maestro del arte del fútbol, que es Lionel Messi. Yo tengo una admiración profunda por Messi. Sé que ustedes en Argentina, a algunos les gusta Messi y a algunos no les gusta tanto. En mi caso es que yo no soy argentino, no tengo el honor de ser argentino. Como brasileño, tengo una profunda admiración por Lionel Messi y más de una vez, he viajado a España para ver partidos de Barcelona con Lionel Messi, para poder estar presente en el estadio de Barcelona, el Camp Nou de Barcelona, o mismo en el estadio de Real Madrid, para ver Lionel Messi enfrentando el Real Madrid, y ahora posiblemente teré la grande dificultad de ir a París para ver Lionel Messi en París también, pero enquanto Lionel Messi esté presente en el campo de fútbol, estaré presente porque es un maestro del arte de fútbol. Mis amigos de Argentina, mis saludos, tengan mucho cuidado con su salud. La pandemia es muy traicionera, la pandemia es terrible. Yo no he contraído la pandemia porque estoy me cuidando extremamente, estoy me privando de la oportunidad de estar presente personalmente en una solemnidad como esa. Pero pueden siempre contar conmigo y con mi amistad y mi admiración para con Argentina y para con los argentinos. Muchas gracias por su atención y no llegué siquiera a los 30 minutos con que me han nacido ustedes. Muchas gracias. Profesor Sergio Ferraz, muchísimas gracias. Doctor, se encuentra presente en este auditorio virtual el presidente del Colegio de la Provincia, doctor Mateo Laborde, así que yo lo quiero invitar, a Mateo, para que, bueno, cerres esta brillante conferencia que nos ha dado el colega brasilero. Te paso la palabra. Muchísimas gracias. Estás muteado, Mateo. Perdón, ya hasta ahora uno está un poco confundido con estas herramientas. Sergio, su conferencia ha sido una delicia. Hemos estado todos muy complacidos de escucharlo, de escuchar sus experiencias, de contarnos una realidad que compartimos, que vivimos mucho y seguramente todos mis colegas aquí, y especialmente los presidentes, han anotado
esta última reflexión que ha dejado usted sobre la modificación de la currícula en las universidades y la necesidad de actualizar la enseñanza del abogado a nuestra realidad del ejercicio de la profesión, ya antes de la pandemia había cambiado en un 100% prácticamente, y hoy, con la incursión de la tecnología y de las nuevas herramientas como la oralidad, la inmediatez y una cantidad de cuestiones que día a día se van agregando, exige que las universidades se pongan a tono. También con la enseñanza de lo que es la colegiación, para qué sirve la colegiación como herramienta para el crecimiento del abogado en particular y para el crecimiento de la justicia toda. Las universidades hoy no tienen colegiación en su currícula, no se enseña aquí en Argentina qué son los colegios de abogados, qué son las cajas previsionales, para qué sirven, cómo influyen en la justicia, y esto me parece que es un error, y muchas veces la participación de los colegas se ve demorada porque no conocen. A través del trabajo de los colegios de abogados pueden modificar su propia realidad y la de sus pares. Así que en nombre del Colegio de Abogados de la provincia y de mis compañeros, le agradecemos enormemente esta charla. Ha sido un verdadero placer y escucharlo. Su discurso ha sido de gran calidad, acorde a su historia, a su experiencia y a lo que sabíamos y esperábamos. Estamos muy, muy contentos y muy conformes, y espero que se haya sentido usted a gusto también. Amigo Mateus, se me permites, yo voy a decir que comparto todas sus sabias palabras. Es la verdad en la colegiación que está la posibilidad de entender lo que es la abogacía y por eso mismo lo que es la justicia. Es necesario que las facultades de derecho tengan la comprensión de eso. Eso es importantísimo. ¿Por qué formar abogados si no dicen a los abogados que vienen a ser abogados, que vengan a ser abogados, lo que es su profesión? ¿Quién puede decir lo que es la profesión? Son los colegios. La colegiación es esencial. Por eso mismo es que toda mi vida casi he dedicado a la colegiación. En el particular, no hago más do que seguir el ejemplo de mi fallecido padre, que también dedicó una parte inmensa de su vida a la colegiación. Y saiba, Mateo, en primer lugar, que es un honor haber recibido su invitación. Puede siempre, yo estoy siempre a su disposición, virtualmente o no, estoy a su disposición. Pero es necesario que nosotros tengamos esa conciencia de que la colegiación es la clave de la valorización de nuestra profesión. Nuestra profesión no es ancilar, nuestra profesión no es secundaria, nuestra profesión es la misma sed de toda la construcción del edificio de la justicia. Nuestra presencia es indispensable, pero la academia debe saber de eso, tiene que aprender que es así. Por eso pueden siempre estar con mi presencia, contar con mi presencia. Hubo una ocasión, Mateo, y con eso no voy más a tomar su tiempo, hubo una ocasión en que el Senado de Paraguay discutía un proyecto de ley de colegiación. E para mi sorpresa, el Paraguay no tiene colegiación obligatoria todavía, ¿no? Y mismo Uruguay no tiene, Brasil y Argentina que están muy adelante en todo el continente. Y esa fue una dificultad que tuvo como presidente de COADEN, ¿sabe, Mateo? Porque como presidente de COADEN yo he intentado llevar la idea de la colegiación a todo nuestro continente, no solamente a Mercosur. Pero si ni mismo en Mercosur conseguí, porque la verdad es que Brasil y Argentina tienen, Paraguay no tiene. Uruguay está intentando y en algún tiempo más posiblemente será posible que tenga también. Pero en algunos países, como en la Colombia, hay 2, 3 colegios de abogados. ¿Cómo hacer con una panorámica de esa naturaleza?
En Bolivia también hubo problemas terribles, hubo inclusive problemas de seguridad personal para mí mismo en Bolivia, en el tiempo de Evo Morales. Por eso ves como la abogacía es una profesión difícil y yo podría decir mismo un sacerdocio. Mi amigo Mateo, muchas gracias por la invitación. Estaré siempre a su disposición y a disposición de todos los abogados de Argentina y de Argentina en general.